Castillo. Y usted me dijo claramente, no, esa fue la huelga de ellos, no de nosotros. ¿Quiénes son ellos? Nosotros somos el sindicato histórico que este año cumple 50 años, el SUTEP. Y en nombre del SUTEP han acudido un conjunto de maestros siempre y han aprovechado nuestra denominación, nuestro logo y nuestro nombre para acercarse al magisterio, porque el magisterio siempre tiene una expectativa con su sindicato, el SUTEP. En el año 2017, y autocríticamente lo hemos asumido, no leímos perfectamente la realidad y el magisterio estaba absolutamente motivado por una acción de envergadura nacional. Nosotros hicimos un paro nacional que obtuvo avances importantes y reconocimientos claves para el magisterio, y el error fue no comunicar, no asegurar ese vaso comunicante desde la estructura mayor hasta la estructura menor del sindicato. No hubo información. Y ese vacío fue aprovechado por el señor Castillo, por aquellos que condujeron esa medida de lucha, que ahora, conforme el tiempo y la investigación acredita, fue dirigida por gente que estaba ligada a un movimiento político que le ha hecho mucho daño al país. ¿Qué es? Que es Movadef y que es un brazo político de Sendero Luminoso. Me interesa. Y que ha tenido como representantes en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, el señor Iber Maraví, el Ministerio de Trabajo, y que hoy tiene como representantes en el país a casi todos los prefectos del país, ¿no? Ya. Porque es valioso lo que está diciendo usted con valentía, Lucio. Porque usted es un hombre de izquierda, usted es patria roja, usted no es de la derecha bruta chorada, no es fujiaprista, ni fujimorista, ni nada por el estilo. O sea, su palabra tiene un valor importantísimo para que la gente entienda, quienes acusamos de la infiltración de Sendero Luminoso, es una realidad, no es una mentira. En ese orden de cosas, pongamos en contexto histórico para que la gente recuerde qué pasó en esa huelga, y después vamos a hablar de una serie de cosas que vienen pasando ahora. El gobierno que los quiere hundir, el gobierno que les quiere robar su lucha sindical y algunos de los méritos que tienen entre ellos de la CTS. Pero vamos a ver esta nota y después lo seguimos conversando con Lucio. Veamos. Desde Loreto hasta el Callao, la huelga que se inicia el día de hoy es contundente. Jueves 24 de agosto del 2017, este hombre, que todavía no lleva sombrero ni usa el traje al estilo Evo Morales, miente al aventarse al suelo como si acabara de ser herido. Es un dirigente sindical de esta penosa educación peruana que, ante el grito cómplice de un compañero durante el paro de docentes, que paralizó las clases escolares por más de 3 meses, allá por 2017, ahora, 4 años después, es el presidente del Perú. Pero la historia de Pedro Castillo y su lazo con el magisterio y luego con su ala más radical, sindical, nace mucho antes de aquel convulsionado 2017. Hay que retroceder 4 años atrás, cuando en el 2013 el profesor fue elegido como secretario del SUTEP Base Chota. Antes de eso, este caballero ya había participado en política, pero estuvo afiliado desde el 2002 al partido de Alejandro Toledo, Perú Posible. Incluso tuvo un intento fallido para ganar la alcaldía del distrito de Anguía, en Cajamarca. Quisiera a través de ustedes rendirle un justo homenaje a los maestros y ronderos que ya están acá con nosotros. Por aquellos años, sin embargo, nada se sabía de él en los medios. Su cara era una cara NN que recién saldría del anonimato durante la huelga magisterial del 2017. Su traza era distinta a la de ahora, más delgado y sus gritos más destemplados en contra de la gestión de la entonces ministra de Educación, Marilu Martens. La ministra de Educación acaba de ordenar que el día lunes tienen que regresar a las aulas, y en ese contexto les pregunto, ¿van a ir a las aulas, maestro Limeño? Que lo escuche la ministra. ¿Regresarán el lunes a las aulas? ¿Van a continuar con la huelga nacional indefinida? En
ese entonces, Pedro Castillo lideraba el llamado Comité de Lucha de las Bases Regionales del SUTEP, que actuó sin reconocer los acuerdos que el sindicato de maestros había logrado con el Minedu. El respaldo que recibió de sectores más radicales permitieron extender la huelga aquella al punto de que el Congreso promovió una interpelación contra Martens, la misma que terminó con una cuestión de confianza planteada por el entonces premier Fernando Zavala. He enviado al presidente del Congreso de la República una carta presentando la cuestión de confianza a nombre del gabinete que presido. No podemos poner el cálculo político por encima de la educación de nuestros niños y niñas. No podemos poner en jaque la revalorización de la carrera magisterial. Para ese entonces, ya el SUTEP le había dado la espalda a Castillo. Tanto su presidente Alfredo Velázquez como el entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, relacionaron a Pedro Castillo con el CONARE-SUTE, una facción del magisterio con sectores como el Movadef. Sí, Castillo, ese entonces, fue relacionado con el brazo político de Sendero Luminoso. Él es el punto de acuerdo, de convergencia, que permite la unificación de las dos facciones CONARE, de la de Movadef y la de Proseguir. Él es elegido por las dos facciones de Sendero Luminoso como el presidente de la Comisión de Lucha. La dirigencia de CONARE-SUTE, liderada por Pedro Castillo, tenía una larga historia de vinculación con grupos fuera de la ley. Estos sectores aprovecharon la debilidad del SUTEP, el único sindicato reconocido por el Estado, y se desplazaron en la huelga de 2017. Algunos rostros que marcharon junto a Castillo están hoy en el Congreso, también relacionados con Sendero Luminoso. El caso, por ejemplo, de Edgar Tello o de Germán Tacuri. Uno de ellos incluso llegó a ministro, el inefable Iber Maraví. 3 años después de la huelga de docentes que exigían un aumento de sueldo, pero a la vez no querían que los voten en caso desaprobaran el examen de evaluación. Castillo volvió a ganar notoriedad cuando el partido fundado por Vladimir Cerrón lo presentó como su candidato a la presidencia para las elecciones del año pasado. La columna vertebral de nuestro gobierno será la nueva constitución política del Perú. Así es como Castillo no solo fue el primero de los candidatos en contagiarse con COVID-19, sino que terminó llegando a la presidencia con una plancha que tenía al sentenciado Vladimir Cerrón, que luego sería retirado por el Jurado Nacional de Elecciones. Así fue como Castillo llegó a Palacio. Primero, de mentirle al país tirándose al piso para captar cámaras y luego, ahora, para mantenerse escondido de esas mismas cámaras desde que se puso la banda presidencial. A ver, para que la gente que le quede claro, CONARE-SUTEP, Sendero Luminoso, Edgar Tello, siempre al costado de la mamá de Vladimir Cerrón y el expresidente. A Edgar Tello lo he invitado varias veces acá y cada vez que le he dicho para que venga a usted se muere miedo. ¿Por qué le tiene miedo a usted, Edgar Tello? Porque ellos siempre han vivido de la mentira, de la difamación, de la invención y nunca han aceptado el tipo de debate para efecto de esclarecimiento del magisterio. A ver, dos cosas. Dice él que ustedes están donde están porque se quieren chapar la plata de algo muy bien llevado, según quien habla, que soy un capitalista, como la derrama magisterial. ¿No es al revés? Antes te quiero decir que las imágenes que tú has descrito o se han presentado se refieren a un evento sindical que se desarrolló en el 2017, que tuvo presencia mayoritaria del movimiento magisterial en base a una plataforma de lucha, conjunto de puntos de exigencias, de las cuales ninguna se logró. Y el magisterio en el tiempo, producto de una campaña de esclarecimiento en el proceso de rectificación nuestra, ha permitido que